¿Qué tal, apreciados estudiantes? Sean todos bienvenidos a esta asignatura Comunicación Oral y Escrita Castellano-Guaraní del primer curso. Espero que se encuentren bien. Mis deseos sinceros de que estén pasando todo bien con sus familiares. Hoy vamos a dar inicio a esta segunda unidad de nuestro programa de estudio que trata de la comunicación oral y escrita en castellano y guaraní. Nuestra actividad se va a basar en la expresión oral, es decir, tenemos que hablar en castellano y en guaraní. Upe bareseko anga Añija atama pomo maitei mi guaranime, se maitei hacia añua joribeba malma baite penguana. Aipota me ponamba penderoga pependeroga gacuerandi, jaime no pemba apocatu pepemba apojarupi. Ko arape ñañi pinu ambuembo epu, oñonive cuera, jaevagina momarandu castellano jaguaranime. Peba yanderembia pona ko arapegua. Como es sabido, el lenguaje es el arma más contundente que tiene todo ser humano que tiene dominio sobre la palabra. Esta palabra puede ser en forma oral y en forma escrita. Y para ello es importantísimo la comprensión. A través de la comprensión se fortalece la expresión. Y esto se desarrolla cuando en forma frecuente en situaciones reales interactuamos con nuestro semejante. Puede ser a través de las conversaciones, debates, audiciones diversas, lo cual pasa necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para poner atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. Para que nosotros podamos ser competente en la comunicación, necesitamos desarrollar ciertas actitudes, algunas pautas para la comunicación oral, como la articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara, entonación adecuada a la naturaleza del discurso, expresión con voz audible para todos los oyentes, fluidez en la presentación de las ideas, adecuado uso de los gestos y la mímica, participación pertinente y oportuna, capacidad de persuasión y expresión clara de las ideas. Estas son las pautas que nosotros debemos lograr para desarrollar una comunicación oral fluida, correcta y adecuada en castellano y en guaraní. Es importante que nosotros manejemos ciertas pautas de comportamientos cuando vamos a realizar una conversación, un saludo, una presentación. En una simulación de diferentes actos comunicativos, ya sea en castellano o en guaraní, cuando yo voy a saludar tengo que manejar ciertos comportamientos como dar la cara, es decir, mirar a los ojos de la otra persona cuando estoy saludando.
Debo demostrar una expresión de amabilidad y atención, una acogida cordial y considerada. Debo estrechar la mano, pero que ese apretón de mano sea breve, firme y cálido, y no muy frágil, suave o demasiado fuerte también. Brindar siempre una sonrisa cuando saludamos a la persona. Cuando vamos a realizar una presentación, es importante saber que el más joven será presentado al mayor, el de menos jerarquía al de mayor jerarquía, y el caballero debe presentarse a la dama. Algunos aspectos a tener en cuenta cuando vamos a realizar un ofrecimiento o un agradecimiento, ya sea en un acto o en un homenaje. ¿A quién vas a dirigir tu agradecimiento? ¿Qué es lo que vas a agradecer? ¿Y cómo expresa tu experiencia? A modo de ejemplo, una persona puede comenzar con el agradecimiento de esta manera. Agradezco a Dios, a mis padres, a las personas quienes hicieron posible este evento. Es la forma de comenzar. Es solo un ejemplo de cómo puedes empezar a hablar. Uno necesita definir bien a quién va a dirigir esas palabras de agradecimiento y hacer ese listado de manera mental en un pedazo de papel o utilizando dedos o los dedos como referencia. ¿Qué es lo que uno va a agradecer? Me siento muy agradecido de haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes esta maravillosa experiencia de... Comienza ya. Uno deberá definir bien cómo se va a referir a eso que está agradeciendo, qué tipo de palabra le gustaría emplear y cómo le va a llamar a eso que agradece de acuerdo a la forma en que lo ve. ¿Cómo expresar tu experiencia? Vivir este proceso me ha permitido crecer en todos los ámbitos, porque ahora tengo más herramientas que me permitirán ayudar. Aquí es donde uno debe responder a la pregunta, ¿qué le lleva de eso que vive? Antes de hablar, debe definir y enfocarse en uno o dos aspectos en lo que eso que agradece le ha cambiado la vida o le ha llevado a convertirse en una mejor persona. Es una forma para realizar la expresión oral como ofrecimiento o agradecimiento en un acto. Nosotros sabemos que la comunicación que nosotros queramos hacer depende mucho de tres factores indispensables en este acto comunicativo para que esa información o el mensaje sea recepcionado por el oyente. Uno de los aspectos es la palabra, otro es la voz y el otro la comunicación no verbal. La primera clase nosotros habíamos hablado o enfatizado la comunicación lingüística y no lingüística, verbal o no verbal. Entonces, estos factores es importante
¿Y por qué importante? Porque según estudios realizados, el mensaje que queremos transmitir se realiza a través de las siguientes vías. 10% nada más el mensaje se realiza a través de nuestras palabras. Un 20% del mensaje a través de nuestra voz y entonación. El 70% del mensaje se realiza a través de nuestra comunicación no verbal. Por lo tanto, como orador, nosotros no podemos concentrarnos únicamente en el contenido o en la palabra, porque sabemos que el 90% del mensaje se va a recepcionar a través de la comunicación no verbal. Puede ser a través de la sonrisa, a través del gesto, la mirada, el porte, la vestimenta y muchas otras cosas más que nosotros debemos cuidar cuando vamos a realizar un acto comunicativo. Ahora vamos a conocer algunos aspectos, algunos ejercicios para el cuidado de la postura y gestos. Primeramente, la mirada. La mirada es un elemento muy importante en la comunicación no verbal, ya que los ojos son la parte más expresiva del rostro debido a su íntima conexión con las emociones. Su papel en la comunicación es esencial. A la hora de hablar y escuchar a otros, procura mirar de manera directa para causar una mejor impresión, evitando también que dicha mirada se convierta en desafío. La sonrisa. La sonrisa te ayuda a empatizar, a mostrar tus sentimientos y emociones y a detectar la de los demás. Fingir una sonrisa es difícil, pero detectar no tanto. Fíjate en las personas de tu alrededor, en cómo sonríen y aprende a detectar entre aquellos que te muestran de manera sincera sus sentimientos y los que no te demuestran sinceridad. Los abrazos. Cuando cruzas los brazos transmites una actitud defensiva, negativa, y si encima tienes los puños cerrados, dicha actitud se transforma en una actitud hostil. Si quieres detectar si una persona está a la defensiva contigo, fíjate en sus brazos, al igual que si quieres disimular tu enfado o rechazo hacia alguien, no lo cruces los brazos, porque esa es una actitud que no delata. Las manos. Mostrar las palmas de las manos significa verdad, honestidad, que no ocultas nada. Por el contrario, si guardas tus manos dentro de tus bolsillos, es decir, las muestras, significa que escondes algo. Si quieres dar una buena impresión mientras tus manos, muestra tus manos. No hace falta que hagas nada concreto. Simplemente no la esconda para dar una mejor imagen de ti. Luego las piernas. Cuando estás sentado y cruzas las piernas, eso simboliza lo mismo que cuando cruzas los brazos, una actitud negativa hacia algo o alguien. Al igual que con los brazos, el conocer lo que significa el cruce de piernas te ayuda tanto a detectar actitudes defensivas como a disimularlas. Después tenemos los pies. Los pies son una parte del cuerpo en la que nos solemos fijar. Prestamos más atención a los gestos de la cara o de las manos antes que a los de los pies. Si aprendes a interpretar lo que los pies dicen de una persona, será más fácil interactuar con ella. Sabrás cuándo se quiere marchar, si está incómoda o cerrada a los demás. El saludo. Podemos saludarnos de dos maneras distintas. Con dos besos
o con un apretón de manos. El primer saludo se utiliza con personas más cercanas y el segundo con desconocidos. Lo ideal es dar un apretón que se sitúe entre los dos que acabamos de describir, de tal manera que te muestre confiado y seguro de ti mismo. Después tenemos el espacio corporal. El espacio que estableces a la hora de comunicarte con otra persona es muy importante. Lo ideal es respetar el espacio personal de la otra persona en función del tipo de relación que tengas para que el otro no se sienta invadido ni intimidado. Luego tenemos la postura corporal. La postura corporal que adoptas influye mucho en las primeras impresiones que causas. Si entras a una habitación con la cabeza alta y el pecho erguido, mostrarás una personalidad segura y confiada. Y por el contrario, si entras con la cabeza y los hombros caídos, lo que transmite es inseguridad. Y por último, la imagen. Es muy importante tener una imagen cuidada y adecuada a las situaciones a las que te enfrentas a diario. Es decir, no vas igual vestido a una entrevista de trabajo que cuando sales de fiesta con amigos. Tener una imagen apropiada y correcta a la situación abre muchas puertas. Entonces, cuida tu aspecto físico y recuerda que no existe una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Muy bien. Siguiendo con la expresión oral en castellano y guaraní, vamos a realizar un pequeño análisis de los ejercicios para mejorar la dicción. Ensayar hablar en voz alta frente a un espejo. Eso ayuda primero a vencer la timidez. Segundo, mejora la comunicación gestual. Recitar un poema de vez en cuando y mostrar diferentes sentimientos. Esto ayudará a hablar mucho mejor. Practicar teatro u oratoria. Hablar con elegancia, con porte. Si uno está sentado, debe sentarse derecho. Si se está de pie, hay que adoptar una pose distinguida y atractiva. Siempre debemos mostrarnos seguros y en todo momento se debe observar a las personas con quienes se está conversando. No se debe gritar ni hablar con voz muy baja. Es importante modular el tono de voz. Se deben realizar ejercicios de vocalización leyendo en voz audible. Es recomendable también hacerlo frente al espejo, leer en frente al espejo. Esto genera seguridad y permitirá identificar y modificar todo aquello que no nos guste a la hora de conversar. Hablar en exceso puede llevar a las personas al aburrimiento, por lo que no se debe hablar mucho. Hay que dejar hablar a los demás, escucharlo y conversar. Una conversación, como sabemos, es de dos o más personas. No hay que acaparar todo el tiempo, porque hay personas que acaparan todo, que no deja hablar a la otra persona. Elegir un texto y leerlo en voz alta. Nosotros aparentemente sabemos leer, pero a través de la lectura oral estamos practicando la dicción y la articulación. Por lo tanto, debemos hacer eso. Grabarse, ya sea en audio o en video, leyendo el texto.
Esto también nos ayuda porque vamos a escuchar nuestra voz y vamos a mirar inclusive el gesto que realizamos cuando estamos leyendo. Escucharse y tomar nota de los puntos en donde se perciba que la pronunciación no es la correcta. Puede incrementarse la velocidad teniendo siempre presente en pronunciar todas y cada una de las letras que componen las palabras con la adecuada pronunciación y acento. También es importante realizar una adecuada respiración. Esta será vital para que tu pronunciación sea la correcta. Bien, para ir cerrando ya esta segunda unidad que trata de comunicación oral en castellano y en guaraní, lo haremos un pequeño esbozo sobre los ejercicios para mejorar la voz. Primeramente es necesario afinar la voz. Nosotros sabemos que cualquier músico o agrupación musical, antes de comenzar a realizar su presentación, afina su instrumento. Nosotros también debemos afinar nuestra voz, es decir, revisar cómo está la garganta, para que la expresión sea adecuada, que sea correcta. Tenemos que mantener uniforme el comienzo y el fin de las palabras y las oraciones, sin perder el aire. La voz es como un instrumento musical que se afina para hablar bien y resultar agradable. Modular la voz dependiendo de la ocasión. Una voz varonil y femenina será fundamental para lo que deseamos lograr. Si yo me considero varón, entonces debo utilizar una voz varonil. Y las mujeres, una voz femenina. Mantener la cabeza erguida. Una posición cómoda del cuerpo y respirar adecuadamente. Antes de iniciar, uno puede hacer algunos ejercicios de respiración y relajación del cuerpo. Pronuncia abriendo bien la boca. Vocalizar y articular con claridad. Utilizar las pausas al hablar. No hablar demasiado seguido. Hay que hacer pausa para que se pueda comprender y entender. Cuidar la velocidad al hablar. Hacerlo deprisa transmite entusiasmo y seguridad, pero si se excede puede cansar al público. Como así también hablar despacio proporciona énfasis, pero el exceso puede hacer que el discurso monótono y se pierda la atención. Se debe aprender a colocar la voz. ¿Qué significa eso? Encontrar el nivel apropiado de fuerza vocal, es decir, el tono y la intensidad de acuerdo con el timbre de voz que uno posee. Tenemos que saber en qué situación nos encontramos, cuál es la cantidad de oyente, el espacio. Dependiendo de eso, yo debo ubicar mi voz. Ensaye sus presentaciones o discurso. Es importante que una persona, antes de realizar su presentación, ensaye para que pueda definir lo que desea transmitir con la entonación e intensidad adecuada. Estas son las recomendaciones, los ejercicios que nosotros debemos realizar para que podamos hacer una buena presentación o para que podamos desarrollar la capacidad de hablar, que es una de las capacidades que ya habíamos analizado. Ñañi avena, ñañi epona, ñambojapupona umilla eva.
ikatu hag̃uái cheñanderapichakuéra oikũmby oikuaa mba'épa peja'éva ha mba'épa pejaipotáva. Aníntei ni ñandevoi najaikuaái mba'épa peja'éva ni pejaipotáva. Péicharamo pépe ko árape ñamog̃uahẽ ñanembo'epy oñe'ẽva mba'éichapa ñande ñambo'ayvuva'erã ñe'ẽ guaraníme ha castellanope ame'ẽ peẽme che aguyje ha vokoieténte jajotopajeýta tape hasaporãitémante.